Tal mis amados hermanos? Tengan ustedes un cordial feliz día en este domingo precioso. Quiero saludar especialmente a todos mis hermanos de Sol de Justicia, una palabra de vida para ti en este hermoso día del día domingo, aleluya, en el cual estamos por supuesto dispuestos a recibir de Dios lo mejor. Siempre esperamos de Dios lo mejor, aleluya. Sabemos que todo lo que Él hace es bueno para el beneficio de su pueblo. Amén, mis amados. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, familia, conocidos y no conocidos. Bendiciones en esta mañana. Todos alegres a escuchar la palabra de Dios con hambre, con sed de justicia, para que seamos saciados, para que seamos bendecidos en este hermoso día y durante toda la semana. Vamos a comer maná, maná del cielo, palabra fresca de Dios. Aleluya. Un tema especial que Dios ha puesto en mi corazón, pero antes oremos. Amén. Padre Celestial, gracias Señor amado, porque tú estás aquí en este instante, Padre, y te quedas ahí, Señor, en este mensaje precioso del día de hoy, en ese corazón necesitado, en ese corazón agradecido, en ese corazón que sabe esperar en ti, Señor, que confía y cree en ti, amado Dios. Háblanos y que sea el Espíritu Santo permitiendo que ese corazón sea recíproco a este mensaje para que genere esa vida de Dios, para que genere esa vida de Dios en cada uno. Padre amado, cumple tus propósitos con el cual envías esta palabra a cada vida, Señor, en este día precioso. Gracias, Señor, en este día 7/06/2022. Gloria al Señor. Pues bien, mis amados, recordemos y amigos, sobre todo, que este tema quedará también allí en nuestro canal, aleluya, Sol de Justicia, amén. Sol de Justicia Cali, _medio, palabra inspirada. Ahí nos encuentras en nuestro canal de YouTube, aleluya, donde vas a encontrar otros mensajes preciosos, aleluya, de vida, de ánimo, de fortaleza, de edificación, de exhortación, de amonestación, por supuesto, siempre con el mejor con la mejor intención de parte de Dios, que deben decirnos y que ninguno se pierda. Amén, mis amados, con esas intenciones. Aleluya. Entonces, escríbenos ahí en nuestro canal de YouTube. Sol de Justicia Cali, _medio, palabra inspirada. Encontrarás otros mensajes que también puedes acceder a ellos y también enriquecerte. Aleluya. Que el Espíritu Santo sea tomando el control en este día y siempre en nuestra vida. El tema, mis amados, que quisiera compartir con ustedes es precioso. Ahí mientras vamos observando esos preciosos paisajes, creación de Dios. Aleluya. El tema que tengo para compartirles en este día me parece muy importante, muy necesario. Tiene que ver con el intelecto. El intelecto, la que llamamos la inteligencia. Aleluya. Aquella que nos sorprende con esa creatividad, con esa lógica. Ahí donde se ocupa en algún lugar la memoria, esa capacidad de análisis, de comprender, de razonar. Amén, mis amados, de razonar. Quiero definir algo simple acerca del intelecto, la inteligencia. Dice que es la facultad de la mente, escuche, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esa es la inteligencia, el intelecto, que es el tema de hoy. Ese intelecto, mis amados, que al pasar de las generaciones, los siglos, los milenios, siempre parece ir encreciendo, ¿verdad? Ir realmente al hombre explorar ciertas situaciones a través de la curiosidad, de la observación, pues se va ampliando mucho. De hecho, la Biblia lo reseña, que allá en Daniel 12:4, el conocimiento aumentará al final de los tiempos. Y eso es lo que hemos visto, tanto en el desarrollo del hombre, desde lo que muchos llaman la edad de piedra, del pedernal,
el bronce, cómo Dios ha permitido que el hombre tenga acceso, ¿verdad?, a ese conocimiento y pueda defenderse, aunque parte de ese conocimiento sea utilizado no con fines realmente buenos y agradables delante de Dios. Sin embargo, vemos como el hombre ha avanzado en muchos aspectos, en muchos escenarios, espacios, ¿verdad? A través de esa inteligencia, ese entendimiento, ese razonamiento, qué capacidad de análisis. De una experiencia a veces se aprende y se evitan errores posteriores. Y otras veces no se aprende y se vuelve a caer en lo mismo. ¿Y por qué ese tema del intelecto? Dirá usted, parece más una clase de filosofía. No, no necesariamente. Lo que pasa es que a veces, hermanos, hay que tocar temas que no parecen ser tan espirituales. No parecen ser tan espirituales. Algunos lo vuelven espiritualistas. A veces todo tema de la palabra. Que cuando se acaba un mensaje se habló tanto, pero que no se pudo extraer nada. A veces son mensajes vacíos, llenos de ritos, llenos de cosas vagas, banalidades, y no se llega a ningún fin. Se termina el mensaje y no queda nada. Pidámosle al Espíritu Santo que quede, hermano, que quede vida siempre que se toca la palabra de Dios. Eso solamente es una introducción, mis amados, acerca del tema del intelecto. Todos tenemos de todas maneras algún concepto, así sea corto, equivocado o acertado, acerca de lo que es el intelecto, la facultad de la mente, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Mucho hemos escuchado acerca de que los cristianos, he escuchado a mucha gente, es que los cristianos no razonan, ellos tragan todo grueso. Y lejos está eso, hermanos, lejos está eso. Los cristianos amamos el conocimiento. Entendemos por la Biblia, que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, tiene todo el conocimiento, habido y por haber. Para Él no hay nada nuevo. Por Él existen las cosas. De modo que en el entendimiento, la inteligencia como tal, hay muchos textos bíblicos que hablan bien acerca de la inteligencia. Pero vamos hoy a mirar el intelecto desde un ángulo, una perspectiva bíblica, lo cual nos puede ampliar un panorama real y verdadero de lo que Dios dice acerca del intelecto y quitar esos tabúes y esos conceptos equivocados acerca de los cristianos, que no creemos que la inteligencia sea buena, que andamos como ciegos, sordos y mudos. Lejos está eso de ser real, de ser verdadero. Claro que hay intelecto y que Dios nos dio el conocimiento. Todo radica, mis amados amigos, en que el hombre, al tener un intelecto, exterioriza ciertas emociones, ciertos sentimientos basados, o utiliza esa inteligencia basados en un ser que recibió en consecuencia del pecado una desviación del verdadero objetivo de lo que es el intelecto, la inteligencia, para lo cual debía usarse. Recordemos que Dios mandó a Adán y Eva a sojuzgar la tierra. Amén. Todo lo que había en ella. Le mandó a ponerle nombre a los animales. Y para toda obra que necesitara hacer el hombre necesitaba inteligencia, intelecto, poder razonar. Lo que pasa es que el hombre sin Dios puede llegar a extender su intelecto a los ojos de los hombres de una manera realmente increíble, una manera realmente para algunos inalcanzable. ¿Cómo es posible que se llegue a tal conclusión acerca de algo, ¿verdad? De algún avance de la ciencia en el campo de la ingeniería, de la medicina, en el campo de la geología, en el campo de la historia, de muchos campos, ¿verdad? Parecería imposible. Y en ese sentido, el intelecto juega un papel importante.
No se llegarían a ciertas conclusiones si no hubiera una capacidad de razonar, de distinguir, de discernir. Todo atañe, hermanos amados, en que el hombre es un hombre que no entiende que hay una fuente de conocimiento que desde el principio aleja al mismo ser humano de el verdadero sentido de la inteligencia, el intelecto, precisamente dado por Dios. Para la gloria de Dios fue dado el intelecto en el hombre, para que el hombre agradara a través de su creatividad y de un razonamiento sano, desde un corazón sano, para que agradara a Dios y le diera gloria por siempre. Pero esto no ha pasado. Es innegable el avance del hombre, es innegable las capacidades. Pero vamos a ver cómo trata Dios. A veces el orgullo, la soberbia del hombre, al sentirse ilimitado, al sentirse soberano, al desconocer su fuente original de ese conocimiento que es Dios, pero que se trastocó en algún momento en una fuente que confundió todo en el camino, que llevó a pensar el hombre que él mismo podía ser Dios. Y vamos a hallar ese equilibrio a través de la palabra de Dios. Aleluya. Yo quisiera que iniciáramos y ya miramos desde el punto natural lo que es el intelecto y usted tendrá muchas ideas mejores. Pero vamos a la Biblia. Proverbios 9:10 nos va a presentar, nos va a comenzar a introducir, hermanos amados, en lo que es la inteligencia y su origen, su verdadero propósito, en el cual Dios da al hombre la capacidad de razonar desde un corazón sano. Por eso el hombre, para razonar y hacer agradable a Dios, para que haya una lógica sana, un razonamiento sano, debe permitir que Dios entre a su vida y pueda comenzar a restaurar aquellos argumentos que el hombre en ellos refleja un profundo rechazo hacia lo que es la dependencia de Dios. El intelecto a veces, sobre todo en corazones donde no gobierna Cristo, que no tienen el conocimiento de la palabra, hermanos, ese intelecto es contrario totalmente al propósito que Dios creó. Veamos Proverbios 9:10, por favor, para iniciar este hermoso viaje por la palabra. Que Dios pueda enriquecer nuestro intelecto con su palabra bendita. Gloria al Señor. Miremos lo que dice. Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor del Señor, en otras versiones dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento del Altísimo, escuche eso, es la inteligencia. Hablamos, aunque a veces se confunden, de sabiduría y inteligencia. Inteligencia es la capacidad de hacer algo. Sabiduría es la capacidad de saber en qué momento es mejor hacer ese algo, porque hay consecuencias. Entonces hay una diferencia. Pero estamos recostando este mensaje todo sobre el intelecto, la inteligencia. Aquí el Señor nos dice, y lejos está de los intelectuales, sobre todo de este siglo y de los anteriores, pero sobre todo de este siglo, lejos está, escuche eso,
el entender y el aceptar sobre todo este texto. Porque dice el 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento, escuche, conocimiento del Altísimo, el conocer a Dios en su plenitud. Dice la Biblia que esa es la inteligencia. Esa es la inteligencia. Escuche, cómo aquí queda perdido el sabio de este mundo, el intelectual, el que sabe ciencia, el que está buscando a su manera la verdad y no la ve en la palabra porque está ciego y sigue buscando esa verdad universal. Fíjese que es un contraste total. ¿Cómo es posible que la inteligencia sea hallar el conocimiento del Altísimo? Dice aquí, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Vamos, Job 28:28, por favor. Quiero apuntalar este mensaje desde esta perspectiva bíblica que es sana y que alimenta algo que muchos no reconocen, no aceptan que tienen, que es el espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu, seres tridimensionales. Aleluya. Job 28:28, por favor. Si tiene la Biblia, ábrala. Llénese de la inteligencia de Dios. 28:28 dice la palabra santa del Señor. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Vuelve y repite. Ese tema del temor del Señor va ligado. Temer hacer lo malo delante de Dios. Y para saber qué es lo malo delante de Dios, necesito conocerlo. Eso es lo que acabamos de leer. Que el inteligente es el que está en ese camino de conocimiento del Altísimo. Pero aquí dice además, ese verso 28, dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal se traduce como apartarse no solamente del peligro, apartarse del pecado, de lo que va en contravía precisamente del temor a Dios. Aquel libertinaje, aquel desligamiento, escuche eso, aquel desligamiento de esa relación con Dios, de llegar a tener ese conocimiento pleno del Altísimo, esa inteligencia. Dios ve al hombre inteligente, aquel que se aparta del pecado, que se aparta del mal, que se aparta de lo desagradable, que se aparta del dominio, de la posesión de la carne, de esa carne, de ese viejo hombre que siempre está llevando al hombre como un imán, que se pega en ciertos sitios, que se atrae, ¿verdad? Tiene esa atracción. Pero cuando nos desligamos de eso, nos apartamos del mal, somos inteligentes. Somos inteligentes cuando buscamos el conocimiento de Dios. Aleluya. Salmo 111:10, por favor. Vamos a leer textos que son claves y nos estamos deleitando en la palabra. Escuche eso. Tal vez este tema sea tan profundo que necesite una segunda parte. Solamente estamos hablando del intelecto, imagínate. Que hablamos de muchas otras cosas. La sabiduría plena de Dios en el hombre. Aleluya. Salmo 111, versículo 10. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad? En este andar, buscando el conocimiento de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo. Escuche eso, eso es lo que estamos haciendo. Vuelve y va ligado, hermanos. Es algo tremendo. Va ligado, porque de alguna manera esa inteligencia que Dios pone en el hombre va ligada a la sabiduría de Dios. Mire que los textos que hemos tocado tienen que ver con eso. No solamente la inteligencia que envanece,
que es la del mundo. No es la inteligencia que presume, que se utiliza para ponerse por encima de. Es muy diferente, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vuelve y lo repite y va ligado, hermanos. Amigos, va ligado. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, inteligentes son los que practican la palabra de Dios. Los que son hacedores de su palabra, como dice Santiago. De esos es de los que se agrada a Dios, no de los oidores, sino de los hacedores. Aquí dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Gloria al Señor. Siempre, hermanos, están en los textos que Dios nos ha puesto en este instante, va la sabiduría. Porque es saber aplicar esa inteligencia en el momento correcto, con la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Inteligente entonces es el conocimiento, hallar el conocimiento del Altísimo. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Apartarse del mal. Aleluya. Es la inteligencia. Y practicar sus mandamientos. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor ahí donde estamos? Y mira que lo corrobora la palabra en un texto precioso. Salmo 53 del 1 al 2 y 14:2 son paralelos. Prácticamente dicen lo mismo. Salmo 53 del 1 al 2 nos refiere lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Puede tener una cierta inteligencia, una capacidad que muchos llaman talento natural, capacidad de resolver algunas cosas, ¿verdad? Capacidad de resolver algunas cosas, pero no necesariamente para Dios ese hombre, esa mujer es inteligente. Porque si está andando fuera del propósito de Dios, hermano, está lejos de ser inteligente. Dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Eso es lo que es el hombre. Con todas sus, como llamamos algunos, buenas intenciones. Lejos del conocimiento de Dios. Lejos de apartarse del mal, hermano, está esclavo del pecado. Dios desde los cielos, dice el verso 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Otras versiones dice que el inteligente busca a Dios. Aleluya. Vamos a ver el 14:2 para que veamos ese paralelismo. Dice lo mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 2 dice del 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, algún inteligente que buscara a Dios. Fíjate que para Dios somos inteligentes, porque el inteligente no busca solamente, aunque también, pero no solamente lo temporal. El inteligente puede ver que hay una vida eterna. No tiene sus ojos cegados, su entendimiento embotado, entenebrecido, sino que realmente puede ver más allá. Puede ver más allá. Aleluya. Damos gloria al Señor en esta noche. Bendito sea su nombre. Aleluya. Quiero ver algunas cosas interesantes, no solamente, aunque hemos utilizado mucho el Antiguo Testamento, quiero que miremos más y más de su palabra esta noche, que adquiramos ese conocimiento del Altísimo. Qué precioso, es un manjar, escuche eso. Es un manjar que no se puede comparar. Dice la palabra allá en Corintios, primera de Corintios, vamos a Corintios, capítulo 3. Miremoslo desde el 18 en adelante. Capítulo 3, verso 18 en adelante. Dice la palabra de Dios.
nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante. Escuche eso. Eso es, a veces muchos pensarían, los intelectuales, los lógicos, sin el Espíritu de Dios, pensarían que eso es contradictorio, que no tiene sentido. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, el que se cree sabio en este siglo. Porque la sabiduría de este mundo, y mire cómo el Señor comienza a aterrizar al hombre con su palabra, a ti, iglesia. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Escúcheme, escrito está. Eso es lo que el hombre intelectual sin Dios no entiende, no acepta. Que la escritura es inspirada por Dios, es la inteligencia de Dios plasmada para nuestro beneficio. No con el propósito principal de destruir, sino para edificarnos, para enterarnos, hacernos entender mejor que necesitamos lo que viene de arriba, que no podemos y que no somos temporales, que no podemos ignorar las verdades de Dios. 20. Y otra vez el Señor conoce, dice así, los pensamientos de los sabios, que son vanos, mire cómo son. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, o sea, de Dios. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, está hablando de los líderes de ese momento en la iglesia primitiva. Dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, o sea, todo es de Dios. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aleluya. Aquí es cuando el hombre natural no acepta, escúcheme, ni siquiera contempla la posibilidad real y verdadera que necesita urgentemente abrir su corazón, abrir su mente, pero no como se hace hoy día en blanco, o a un libertinaje, o abrir su mente para pecar y hacerlo malo y hacerlo parecer como bueno y algo natural. Es natural para el pecado, para el mundo, pero no para Dios. Pues para Dios el apartarse del mal, eso es inteligencia. Practicar su palabra, eso es inteligencia. Buscar siempre el conocimiento del Altísimo, la riqueza, los tesoros de Dios, eso es inteligencia. Aleluya. Gloria a su nombre. Pero la sabiduría del mundo, la inteligencia del mundo, es insensatez, hermano. Y Dios dice que nos hagamos ignorantes. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿De qué sabiduría estará hablando aquí? Está hablando de reinventarse. Está hablando de deshacer lo aprendido como bueno, lo aceptado como los rudimentos de este mundo. Lo que hoy el mundo dice que es aceptable. Lo que hoy el mundo dice que es inclusión. Lo que hoy el mundo dice y acepta como bueno, como transparente. Como que cada quien puede escoger lo que es bueno y lo que es malo. Como que ignoremos el consejo de Dios, es la invitación. Como que el mensaje es: deja de ser esclavo de un ser que no existe, que quiere parecer supremo, para que no pienses, para que no razones, para que no interpretes según tu sabiduría caída, para que no interpretes según tu inteligencia limitada. Porque el hombre podrá alcanzar cúspides, muchas alturas, pero Dios llama a la sabiduría, a inteligencia de este mundo, la llama insensatez. Porque cada vez esas posturas se alejan más y más del dador de la vida. El necio dice en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Estamos profundizando este tema, hermanos, del intelecto.
No estamos diciendo, hermanos, amigos, que no hay un razonamiento, que no hay una capacidad creativa. Claro que sí, pero esa capacidad creativa, esa capacidad de razonar, si tiene un alma en oscuridad, en tinieblas, acerca del conocimiento de Dios, está perdida. Ese intelecto es basura y vamos a verlo por la palabra. Es basura. Filipenses 3:8 muestra precisamente a un hombre que sí era intelectual. Según el mundo, era un hombre con un conocimiento vasto sobre muchas disciplinas, tal vez se podría decir, en su tiempo. A nivel del conocimiento religioso, era una autoridad. No se puede negar eso. Era una autoridad. Pero miremos, al encontrarse con el intelecto, con la sabiduría que viene de Dios, que es perfecta, que te permite crear, que te permite razonar, pero desde una naturaleza diferente, desde un punto de vista espiritual, donde se incluye, hermano, y se deja el gobierno a Dios. Miremos Filipenses 3:8, lo que nos dice acerca de este hombre llamado Pablo. Y a él encontrarse con la sabiduría, con la inteligencia que viene de Dios, miremos algo profundo que muchos tienen que desarraigar, que tienen que quitar también de su vida, a fin, hacerse ignorantes, hermano, para que la inteligencia de Dios venga. Mire, este hombre reconocido, con tremendas capacidades, llega a una conclusión, a una verdad tremenda, y dice, y ciertamente, dice Pablo, ahí en la iglesia de Filipos, y para todas las iglesias, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ahí está el cumplimiento de eso que antesala hemos citado en la vida de Pablo. Por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque Pablo tuvo, hermanos amados, ahí en su caminar, esas persecuciones, esos azotes, esos encarcelamientos, y tal vez su muerte, hermano, fue muy similar a la de Cristo. Pero es sorprendente, hermano, cómo se llega este hombre a esa conclusión y cómo solo el intelectual de este siglo, si se humilla delante de Dios y reconoce que la verdadera sabiduría, entendimiento e inteligencia, que es eterna, es a través de Cristo, por la fe. Ahí es cuando choca. Ese razonamiento no acepta esa salvación por fe, ese obrar de un ser supremo. No lo acepta por esa fe. Él necesita evidencias como las que en algún momento Tomás el incrédulo pedía. Si no veo sus llagas, si no veo en sus manos esos huecos, esas heridas, no creeré, a pesar de que ya el Señor, a través de sus condiscípulos, se había parecido. Hermanos amados, y eso le pasa al hombre. Le cuesta pasar esa barrera, derribar ese monstruo llamado incredulidad, llamado duda, pero más que la duda, la incredulidad total acerca de la obra de un ser que estaba en el seno del Padre, que se hizo, siendo verbo, se hizo carne y habitó entre los hombres.
Es una cosa inaceptable para la inteligencia del hombre caído, que se mofa, que es soberbio en cuanto, ¿verdad?, a lo que ha alcanzado. Pero dice la misma palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo está en el conocimiento de Dios. Ahí mismo en Corintios, por favor, capítulo 1, verso 18 en adelante, nos va a ampliar cada vez más la escritura, el conocimiento de Dios, por supuesto, que ojalá haga ese clic en nuestro ser. Fíjate cuál es la lucha, hermano, de ese hombre intelectual, de ese intelecto humano, de esa doctrina de la llamada humanismo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esa palabra de la cruz viene a ser ¿qué? Poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Escucha, de los inteligentes, según los rudimentos de este mundo, sus bases. Dios las derriba con su poder. Cosas que hace Dios que se salen de todo razonamiento, de toda lógica. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, escuche, a los que llegan a creer, a los inteligentes. El que busca a Dios es sabio. El que se aparta del mal es sabio, según dice el Señor. El que busca el conocimiento del Altísimo es inteligente. Escuche, estamos retomando y repasando lo que Dios nos está hablando para que se haga un rema en nuestra vida. Aleluya. Dice, pues ya que en la sabiduría, verso 21, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Recordemos que los gentiles de ese contexto, estábamos hablando de una inteligencia heredada precisamente de los griegos, en ese momento los padres de la filosofía moderna, de la filosofía occidental sobre todo. Mas para los llamados, escuche, para usted y para mí, aunque para los gentiles, aquellos sabios entendidos, pero que rechazan a Dios, hermanos amados, lo que vemos en esa pantalla en este momento, mire, eso lo aceptan muchos hermanos todavía. Esa imagen que había ahí se metió en esa imagen ahí. Muchos hermanos en sus razonamientos dejan cabida a veces a la idolatría. Amén. A la idolatría. No pueden entender que no tienen vida esos muñecos, que nuestro Dios es espíritu. Ahí se nos coló en ese paisaje, pero bueno, ahí seguimos, hermano, mirando qué tipo de desviaciones existen, amén. ¿Qué tipo de desviaciones existen? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, escuche. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, sí, aquel Jesús, la palabra que se hizo carne, eso que enloqueció la sabiduría que no cabe en ningún razonamiento ni lógica humana. Eso, el creer en eso, por la fe somos justificados. Aleluya. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sabemos que no hay debilidad en Dios.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Escuchen, está hablando a la iglesia. Según la carne, tal vez no tengamos esos doctorados, esas ingenierías, muchas cosas. Dice que tal vez no seamos muy poderosos nosotros en cuanto a lo que para el mundo, perdón, es alto, es reconocido, es portentoso. Ni muchos seamos nobles, los que llaman de sangre azul. Pero mira lo que dice la escritura, precioso el Señor, hermanos. Sino que lo necio del mundo, escuche, lo necio, lo que para el mundo no vale. Dice que de allí, hermanos amados, aquellos locos que predicamos el Evangelio, escogió Dios para avergonzar a quién, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, con un propósito. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, hermano. Qué locura, hermanos. Nosotros a veces tan tranquilos, a veces tan reposados, en la esperanza de alguien que murió en la cruz, que para algunos es solamente un maestro, que para algunos solamente fue un buen profeta, que para algunos hasta los tienen en sus libros de historia o a veces hasta libros religiosos, como el Corán, ¿verdad? Que lo menciona como un buen hombre, iluminado en otros. Los libros tal vez también del Oriente, que no es común, pero en algunas frases o partes se señala que su existencia fue real como hombre. Pero qué difícil les cuesta creer, hermanos, que fue necesario que ese verbo se hiciera carne y habitara entre los hombres y muriera y fuera muerte de cruz. Todo esto que parece para ellos es un cuento, para ellos es un rito. En esos días precisamente hablaba con un chino que no precisamente practicaba el Tao, como es costumbre de muchos, sino el budismo, que tiene sus frases célebres, aceptables para muchos, tal vez sin mala intención, pero sin Dios por ningún lado. Tienen sus propios dioses, sus propios cristos falsos, o sea, salvadores, pero ninguno de ellos ha muerto por sus pecados. Y ninguno de ellos tiene la capacidad de su sangre de perdonar verdaderamente sus pecados, porque en él no hubo pecado, más sus líderes, ¿verdad? Tanto de la filosofía oriental como occidental, en algunos aspectos, sus líderes, ninguno en ellos, ninguno de ellos tuvieron a salvo de ese virus del pecado. Todos pecamos, dice Romanos 3:23, mas Cristo, el Hijo de Dios, en él no se halló pecado jamás. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, seguimos avanzando, amén. Porque queremos más y más y más, cada día más. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Qué privilegio, mis amados. Qué privilegio más grande, más precioso. Algunos dirían más inmerecido, pero por su sola gracia estamos en ese camino. Aleluya, ese camino precioso. Gloria al Señor. Sigamos mirando algunos aspectos. Miramos lo que el mismo Señor dijo ahí en Mateo 11:25 y Lucas 10:21. Miremos precisamente, mis amados, y sigamos enriqueciendo ese conocimiento del Altísimo, de su palabra, de aquel pensamiento que es el que nos interesa verdaderamente acerca de este intelecto, hermano, que muchos erróneamente utilizan para humillar, para robar, para dañar. Lucas 10:21
Dice la palabra de Dios que dice el 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo. Estaba en esa comunión. Amén. Aleluya. Estaba en esa preciosa comunión. Después de dar esas palabras, hermano, que venía, los ayes, y venir dando esa doctrina, ¿verdad? A sus seguidores. Decía, aquí en el 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Mire la relación que es incomprensible para el intelecto del hombre natural caído. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Mire lo que estaba revelando a través de su palabra, que muchos hermanos no aceptaban. Estaban en su filosofía griegas y demás. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o sea, inteligentes, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Todas las cosas me fueron entregadas, dijo Cristo, por mi Padre. Y nadie conoce a quién, no conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Fíjate lo que dice, sigue diciendo. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Tremendo, hermanos. La sabiduría de Dios allí, la verdad de Dios ahí, a través de Cristo, hermanos amados. Por eso, si queremos sabiduría, pidámosla a Dios, hermano. Que Cristo se revele a nuestra vida cada día más. Son tantos los misterios, las cosas que encierra, hermano, el Señor Jesucristo, que nosotros estamos a veces tan lejos, tan desinteresados, tan ajenos a esas verdades de Dios, hermano. Que, hermanos, invitarnos a anhelar ese conocimiento del Altísimo, apartarnos del mal, a practicar, hermano, realmente. Eso es lo que debe presentar ese fruto, hermano, real y verdadero de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos mirando algunas cositas. Colosenses 2:8, en su palabra, permítame. Vamos a leer Colosenses. Ahí Pablo plasmando esas enseñanzas en Colosa. Hermanos, a la iglesia que necesitaba ser edificada, así como nosotros hoy necesitamos consumir vida, pan fresco del cielo, aleluya, que nos abra un entendimiento, que nos dé esa creatividad, pero sobre la base de un ser que es transformado, que está siendo restaurado. Sobre esa base es donde vamos a poder, hermanos amados, al máximo entender y aceptar lo que viene de Dios. Que el Señor nos dé cada día más inteligencia, que nos dé más capacidad en todos los aspectos, pero sobre todo, hermanos, en aquello que podemos alcanzar por lo cual fuimos alcanzados nosotros. Amén. Alcanzar todo aquello por lo cual fuimos alcanzados, dijo Pablo. Ese es mi anhelo, alcanzar todo aquello por lo cual fui alcanzado. Gloria al Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón cada vez que lo conocemos más. Miremos ahí el verso 8 de Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías, que son razonamientos, que son pensamientos, que se presentan como intelectuales, que se presentan como la respuesta, hermanos, y no es otra cosa que la respuesta a lo que la carne quiere escuchar a veces. Una respuesta a lo que el hombre quiere escaparse, ¿verdad? Quiere escaparse de la ley de Dios, de su palabra. El hombre quiere huir. Se siente perseguido, se siente señalado, hermano, a veces.
Entonces busca otras vías. Mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Lo que es cultura. Hermanos, nuestra manual de vida, nuestro código de vida es la palabra de Dios. Está por encima de cualquier cosa. Dice, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Mira, es una alerta, es estar pendiente, es saber que hay unas malas intenciones. Escuche eso. Mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelve a apuntar a Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. En Cristo Jesús, hermanos, alcanzamos esa plenitud, estamos completos en él, sumergidos en él. Aleluya. A veces menospreciado, hermano, por la falta de interés, de conocimiento, de aceptar. Amén. Lo que es verdaderamente sabio e inteligente, que es estar allí, en Cristo Jesús. Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nada, hermano, fue antes de Él. Él siempre ha sido, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Miremos cómo mira Dios, hermanos amados. En Santiago 3:14 al 16. Y vamos terminando esta introducción, hermanos, acerca del intelecto. Fíjese que hay un intelecto en los seres caídos para hacer el mal. En los hombres con naturaleza que decimos tienen un corazón malo para maquinar lo malo. Y usted dice, hay inteligencia. Es una capacidad tremenda, hermano, para hacer lo que nadie espera, pero en detrimento, hermano, de la voluntad de Dios. Miremos, por favor, Santiago. Estamos Santiago 14, capítulo 3, 14 al 16. Miremos desde el 13, 3:13 en adelante. ¿Quién es el sabio? Dice Santiago, y entendido, o sea, inteligente entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Fíjese de dónde viene la sabiduría. De lo alto, del corazón de Dios. Sino que es que terrenal, esa sabiduría, ¿verdad? La que nos lleva a esos comportamientos inapropiados. Dice la palabra de Dios, sino que es terrenal, animal, y no solamente es animal también por natural, se puede traducir en algunas Biblias, sino terrenal, o sea, que está sujeta a la carne, animal y diabólica. Es diabólica, fíjense. Aquí el intelectual dice, nada, ya comenzaron con el tema de que diablos, que demonios y ángeles, y desconocen, hermano, el mundo espiritual. Es inaceptable para esa lógica, porque no se han encontrado con el Cristo de la gloria, hermanos. Dice el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ahora nos dice, ya nos dijo la que no es, ahora la que sí es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A eso nos debe llevar la palabra, hermanos. A tener frutos verdaderos, dignos de un corazón arrepentido, de un corazón renovado, de un corazón ahora comprometido con Dios. Amén, mis amados. De un corazón ahora comprometido con Dios, que se duerme en Cristo, en sus promesas, que medita, que vive para eso.
amén, que se niega, que se aparta de esa locura, pero de esa locura que es la no inteligencia de parte de Dios. Para el mundo dice que que es locura la predicación del evangelio, para los que se pierden. Pero para nosotros locura sería rechazar a Dios. Nuestra posición es creer que Él existe, creer que Él es galardonador, los que hemos depositado nuestra fe y que nos apartamos porque buscamos a Dios. Viene el intelecto, hermano, real y verdadero, que Dios considera como intelecto, que considera relevante. Porque el hombre puede ganar el mundo y todo lo que hay en él, pero si pierde su alma, hermano, imagínate, habrá perdido todo. Y su intelecto, su capacidad, su lógica no le alcanzó. Porque así no se llega a Dios. Se llega a través de humillarse delante de Él. Por la fe reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. Predicamos el evangelio de la cruz. No podemos callar, nos apartamos del mal. Escuche eso. Y nos sometemos a su palabra. Qué contrario, ¿verdad? Sí, es una capacidad de la mente, enfrentar una realidad, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué argumentos, desde qué patrones de pensamiento se presenta esa respuesta frente a la vida? Necesitamos, hermanos, llenarnos de la inteligencia, hermano, del conocimiento del Altísimo cada día más. Lo necesitamos. Aleluya. Volvernos ignorante a lo que para nosotros era verdad. Lo que el mundo dice hoy que es verdad, que es aceptable, a veces nosotros pasamos por ignorantes porque no aceptamos ciertas, entre comillas, realidades, ciertas posturas, y no las vamos a aceptar, hermanos, precisamente porque en nosotros está el temor de Dios, porque en nosotros está y habita ya el Espíritu Santo dentro de nosotros, que no nos deja errar frente a lo que el mundo hoy está aceptando como bueno. No podemos, porque ahorita en nosotros está formando la naturaleza de Dios. Dice que tenemos la mente de Cristo. Cada día yo creo que nos acercamos a eso, hermanos. Cada día nuestra manera es acercarnos, parecernos más a Él. Por eso dice la Biblia, alcanzando la estatura del varón perfecto, que no es conforme al varón caído, al varón, al hombre natural, cuya sabiduría es terrenal, es carnal y es diabólica. Ahora bien, Dios permite que sus hijos alcancen en muchos espacios, aún seculares, pero sabemos que el intelecto nuestro aún debe ser tomado e influenciado por Dios, por esa locura del Evangelio, por esa locura de la predicación. Ignorantes para el mundo, sabios para Dios. Sabios para Dios, ignorantes para el mundo, porque no aceptamos la verdad que el mundo quiere imponer hoy, que nos dice y nos quiere enseñar qué es lo bueno, qué es lo aceptable. Hombres caídos, con todos muchos libros en su cabeza, con muchas teorías, pero sin Cristo. Son necios. Pero tú y yo, y el que busca a Dios, es inteligente. Dios te bendiga, mi amado amigo, hermanos. Dios les guarde. Muchas citas entregamos bíblicas. Qué bendición, qué bendición. Y seguimos, y seguimos. Aleluya. Dice la palabra en Romanos 1, 22 al 23, que muchos profesando ser sabios, hermanos, hicieron lo malo. Sabios en su propia opinión, alejando a Dios de todo concepto, de toda situación, de todo contexto. Profesando ser sabios y gustándoles mucho el reconocimiento, que los eleven por sus alcances. Sin Dios no somos nada, hermano. Sin Dios en nuestra vida somos címbalos resonantes, bulla, nada más. Pero con Cristo, hermano, tenemos la verdadera inteligencia y aún nuestras emociones. Aleluya. Dios te bendiga. Recuerda nuestro canal Sol de Justicia, Cali, una palabra de vida para ti.